Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que vamos a conversar con Leonardo Zacarías Correa, que es el presidente de APRODESNI, la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Néstor. Bueno, a ver, estuvo el Fondo Monetario Internacional, sería ya la tercera vez que está después de abril del 2018, una misión del Fondo Monetario Internacional que prácticamente al cerrar febrero sacó las conclusiones de su visita. Para algunos lo más destacado fueron los números, ¿no? Especialmente lo referido al Producto Interno Bruto y el decrecimiento que se marcó en el 2019, que el Fondo Monetario Internacional lo ubicó más bajo, es decir, en números más negativos que los que había calculado o había previsto originalmente el gobierno. Entonces esa fue, digamos, como la gran noticia que habíamos, y fue como de alegría a veces, como motivo de fiesta. Decrecimos más, estamos más hecho paste, este país está más desastroso. Entonces, y era la gran alegría de que eso fuera así. A mí me parece que no, que debe ser motivo de preocupación de todos, ¿no? Claro, alegría de los insanos, por decirlo así, ¿verdad? Porque te debes alegrar sí que tenés un crecimiento de tu economía, de tus empresas, ¿verdad? Pero alegría porque es negativo, o sea, es como contradictorio con el ser humano, ¿verdad? Así es, estás enfermo, entonces como en vez de alegrarte porque uno mejora, estás más alegre porque uno se enferma más. Sí. Pero fíjate, pues, entrando pues en materia sobre eso, Néstor, la verdad que lo relevante no es tanto eso, ese número, ¿verdad? Porque si revisamos en 2018, el Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento fue menos 3.8. Sí. O sea, un crecimiento negativo, ¿ya? Lógico, como no va a ser negativo después de semejante barbaridad de abril 2018, en que tuvimos acciones de violencia, destrucción de la economía y afectación a nuestra sociedad en general, producido por esta gente inconsecuente, malsana de la cabeza, ¿verdad? Inclusive, lo más grave es gente que se la dan de empresarios, algunos representantes de organizaciones que se supone que deben privilegiar el crecimiento, se dedicaron a hacer otra cosa. Y ya no digo solo política, sino acciones de destrucción que se riñen con la ley. Sí. O sea, que son sujetos de hacerle justicia, ¿verdad? Pero lo más relevante en términos de números, aunque 3.8 y sale que 2019 fue de menos 5.7. Esa es la alegría que vos decías de esta gente, ¿verdad? Sí. Pero nosotros decíamos, mirábamos las cifras del Banco Central. El Banco Central decía hasta o menos 0.5 o 0, un nivel 0 de crecimiento, pero remontaba la negatividad de menos 3.8. Sin embargo, salió el Banco Central después entre el 4.5 a 3.5 negativo. Sí. El FMI 5.7. Pero eso, vos tenés razón, no es lo más relevante. Lo relevante es lo que escribieron ya el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Sí, tal vez empezamos por qué fue lo que encontraron, porque es decir, a partir de lo que ellos encontraron, vienen las recomendaciones, que a mí me parece que ese es el meollo de este asunto, esas recomendaciones que Pero que fíjate, están haciendo. por eso, hablando de esos números, esos de crecimiento, ¿verdad? Lógicamente se sabe por qué. Nosotros estamos clarísimos por qué se da eso. Sí. Pero tan pronto, hablando de los números de parte del Fondo Monetario Internacional, ahora te están diciendo que el 2020 ellos esperan que sea menos 1.2. Sí. O sea
que habría una especie de mejoría en la economía nacional, porque en vez de estar menos 5.7, llegas a menos 1.2. Sí. Y la proyección del Banco Central es positiva, de 0.5% el 2020. Nosotros estimamos que de acuerdo a los análisis de los consultores y asesores nuestros en economía, que va a ser mayor del 0.5% positivo. ¿Y en función de qué está eso? En función de las inversiones que estamos desarrollando. Ok, de eso nos vamos a meter. Económica. De eso nos vamos a meter okay. Pero volviendo sí. a lo que mencionaba, de que si era lo relevante o no. No, lo relevante es que en su documento del 21 de febrero de 2020, el Fondo Monetario Internacional dice y concluye que los disturbios sociales, sus secuelas, erosionaron la confianza y produjeron grandes salidas de capitales y depósitos de bancos. Prácticamente están señalando que los que hicieron eso son los responsables de ese oro. Esa es una de las conclusiones, sin señalar que fueron los sujetos estos, ¿verdad? Pero ¿quién ocasionó eso? Sí. Esta gente. Pero más aún, después dicen, el Banco Central logró estabilizar el sistema financiero porque lograron introducir operaciones de reporto, redujeron el encaje legal y adoptaron paulatinamente mecanismos de provisionamiento regulatorio. El Fondo Monetario Internacional aplaude y lo mira con beneplácito de que la economía de Nicaragua se ha ido estabilizando y va en franco crecimiento. Y más bien, el año pasado que tuvo la misión del fondo, nos expresaban directamente que ellos estaban sorprendidos por el nivel del crecimiento o estabilidad económica que se logró en tan poco tiempo. Ahora, los directores estuvieron de acuerdo en términos generales con la evaluación del personal que vino el año pasado, ¿verdad? Dejaron constancia de que la decisión de las políticas y las respuestas por el gobierno, ¿verdad?, por las autoridades, contuvieron el impacto de los shocks negativos, ¿verdad?, de esas acciones, sí, ¿verdad? Recalcan que el compromiso que ha tomado el gobierno con aplicar políticas prudentes ha sido de las cosas más importantes, porque mencionan ellos que te da confianza, ¿verdad?, en las inversiones. Recomiendan en sus conclusiones que se incrementen las reservas internacionales. Sí. Y nosotros tenemos la cifra que las reservas internacionales a septiembre de 2019 eran de 2.200 millones. A diciembre de 2019, 2.390 millones. Y en la actualidad estamos manejando que andan por 2.450 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, con las políticas que está aplicando, precisamente le está dando respuesta inclusive a esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Los directores consideraron que la posición fiscal que se esbozó en el presupuesto de 2020 es adecuada para apoyar la recuperación económica. Conclusiones del Fondo Monetario Internacional. Los directores se mostraron complacidos con la resiliencia del sistema financiero frente a los recientes shocks en la confianza y llamaron a aumentar esfuerzos para mitigar estos riesgos que planteó la violencia. Una cosa que para nosotros es importantísimo, algo que mencionan, como que nos están leyendo el cerebro, ¿verdad?, de nuestras preocupaciones, y es que ellos dicen que mejorando la preparación para la crisis hay que reforzar, dicen, la supervisión del sector bancario. Eso para nosotros es como quien dice que están tomando la palabra del sector empresarial nuestro. ¿En qué sentido? Reforzar la supervisión significa que alguien, el regulador, el controlador del sistema financiero, ¿verdad?, que es la superintendencia de bancos, intervenga y supervise adecuadamente al sector bancario. ¿Y por qué lo menciono eso? Porque el sector bancario prácticamente ha puesto obstáculo
algunos de los bancos, no todos, pero han puesto obstáculos para el financiamiento y en particular bien orientado a empresas que pertenecen a nuestra organización. En cambio sí, le dan a otros, ¿verdad? Ese tipo de cosas la hemos estado señalando y yo mencioné en una conferencia anterior, ¿verdad?, de que íbamos a reunirnos con la Superintendencia de Bancos y llevar casos específicos de, por ejemplo, no atención a solicitaciones de financiamiento por un lado, de garantías bancarias, a pesar de tener nuestros recursos en las arcas de estos bancos. Y a pesar de tener ya una relación establecida, por lo general de mucho tiempo. Así es. Por ejemplo, sabemos de casos de gente que han sido número uno como clientes de algunos de estos bancos y que tienen certificados de depósito en gran cantidad. Y cuando hubo recién una solicitación para presentar una garantía bancaria para los proyectos grandes que está desarrollando el Estado, prácticamente le rechazan a estas empresas, ¿verdad? No le entregan la garantía bancaria y prácticamente inhiben lo que es la participación en estos procesos. O sea, de alguna manera hay un tipo de gestión que se aparta de lo que es el objetivo de esta empresa financiera. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros señalamos, hicimos un llamado público a la Superintendencia de Bancos para que intervenga, pero le vamos a dar los elementos específicos para que vayan a revisar a estas entidades y que se dediquen a trabajar en el objeto primario del cual fueron aprobados. Ellos no están a la libre, aquí tienen que cumplir con la ley. Sí. De suerte, hay otras entidades bancarias, vos te has fijado que han venido otros bancos, ¿verdad? Aquí está Ficosa, aquí está Atlántida ahora. Inclusive algunos de los nacionales ya se están abriendo a los procesos de financiamiento que estuvieron un poco restringidos, ¿verdad? En el caso de para adquisición de equipos o de viviendas, por ejemplo, ahorita sí, ya hay una apertura. Esa apertura no es casual. Eso es porque están viendo la recuperación del país y que las políticas que está generando o ha generado a niveles macroeconómicos el Estado, el gobierno, han tenido los resultados positivos y han generado confianza en los inversionistas, a tal punto que aquí se están de nuevo viniendo inversionistas extranjeros. Y aquí tenemos un ejemplo hace poquito, ¿verdad?, de un norteamericano que haciendo una inversión, o grupos de norteamericanos, de 600, 700 millones de dólares en el ámbito de energía producida de gas natural, primera vez en la historia de este país, ¿verdad? Pero estás hablando de que es una inversión privada, sí, y que está viniendo. Sí. Pero lo importante de las conclusiones del banco, ¿verdad?, no es eso, como vos mencionabas, solo ese número del crecimiento Producto Interno Bruto. Son todas estas cosas positivas que la economía nacional, producto de las políticas del gobierno, ¿verdad?, han ido generando el crecimiento, ¿verdad? Hay algunas cosas, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, empiezan mencionando en evaluación del directorio el tema de preservar la estabilidad macroeconómica y financiera y restablecer confianza, por un lado. Hablan de la importancia de reequilibrar el gasto público a corto plazo, a fin de crear un espacio fiscal para el gasto de la red. Pero sobre y es una de las que a mí más me llamó la atención. Los directores recomendaron la implementación resuelta de reformas estructurales encaminadas a restablecer la confianza de los inversionistas, mejorar el clima de negocio, en consulta con las partes interesadas, afianzar las instituciones, mejorar la infraestructura, invertir en capital humano, eliminar los cuellos de botella en las aptitudes laborales y modernizar la preparación tecnológica, pasos que promoverán la competitividad. Que ese no es un tema
que sea solamente del 2018 o posterior al 2018. Este es un tema del cual se ha venido hablando, tal vez no estoy seguro si el Fondo Monetario Internacional lo había introducido de esa forma en sus anteriores informes, pero esto es, por lo menos aquí en el programa de esto hemos hablado con varias gente desde hace bastante tiempo, porque ciertamente son cosas que le hacen falta a este país. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Leonardo Zacarías Corea, el presidente de APRODESNI. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Leonardo Zacarías Corea, el presidente de la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, APRODESNI. Ok, empecemos por el tema de confianza, para poder generar inversión. Se ha venido trabajando el tema de confianza. Hablábamos, por ejemplo, de la inversión en el gas natural. Hay otras inversiones que están entrando, no con el ritmo que teníamos en el 2017, pero ahí van. No es cierto que todas las inversiones nacionales y extranjeras se cayeron en el 2018. Hubo un bajón, efectivamente hubo un bajón, pero no es que desaparecieron las inversiones algunas se mantuvieron y ahora ha empezado un crecimiento sobre las inversiones. Pero ahí hay un tema que es importante, el tema confianza. Pero, es decir, para tener confianza, yo inversionista, tener confianza en Nicaragua, necesito de varios elementos. Y uno de los elementos es el elemento interno del país, pero otro es el elemento externo. Y me parece que por ahí es donde no tenemos justamente el apoyo que se necesita para generar esa confianza. Veíamos ahorita recién, por ejemplo, los anuncios hechos por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. La afectación, la sanción. Sí, eso afecta la confianza en el país. Definitivamente. Sí. Lo que sí es relevante es que este país, la población, nosotros, los grupos de empresarios nuestros, estamos claros cuál es nuestra posición histórica. Me estoy refiriendo a que nosotros aprendimos a ser dignos. ¿A qué me refiero? Aún a pesar de todos esos ataques que no son nuevos. Esa es una cosa histórica desde siempre, pues, sí. ¿Verdad? Revisemos toda nuestra historia desde cuando Sandino, ¿verdad? Carlos Fonseca, y siempre estamos en la mira de alguien, del gran papa, pues, del que viene con el gran garrote, ¿verdad? Y hay mucha gente que está acostumbrada a eso, a servirle. Nosotros crecimos cuando hubo el cambio profundo, ¿verdad?, que se dio con la revolución en 79, eso caló en mucha gente. Y no estoy hablando aquí de partidos ni de una estructura política, sino estoy hablando de posiciones del nicaragüense. Y el nicaragüense nos sentimos muy dignos, ¿verdad? Y en ese sentido, no solo es para la persona, nosotros mismos, dueños de empresas, asumimos ese papel. Entonces, es cierto, hubo una afectación y hay afectación mayúscula, ¿verdad? Porque una sanción de esa naturaleza que está implicando que una entidad, como la Policía Nacional en este caso, que acaba de ser sancionada, les limita una serie de actividades que venían desarrollando en pro de lo que es la atención a la población y en pro de la seguridad nacional. Lo que están haciendo con eso es desvirtuar ese papel de garantes de la seguridad, pero nosotros ya sabemos eso, pues, aunque nos afecta, sí, las empresas nuestras estamos siempre vigentes. Y yo creo que te decía la vez pasada, cuando hubo la historia esa horrible de abril 2018, nuestras empresas nunca se detuvieron, ¿verdad? No existía APRODESNI inclusive, pero nosotros somos empresas de más de 30 años, muchas, sí, ¿verdad? 36 años, y tenemos presencia en el desarrollo económico nacional.
Producto de esa barbaridad fue que nos organizamos y con preocupación miramos que si seguía esto así, pues estos sujetos iban a desbaratar el país, y retomamos eso y tuvimos afectaciones. Una de nuestras empresas, y yo también lo decía, que tenía inversiones en áreas de fabricación y producción de elementos estructurales para la infraestructura vial, puentes y edificaciones, se compraron todo el equipamiento, debería de estar funcionando en 9 manzanas que se adquirieron de esta empresa, y prácticamente se detuvo. Esa empresa debería estar operando desde septiembre del 2018. ¿Ya? Entonces, producto de esa barbaridad, pues nos quedamos un tiempito, ¿verdad?, viendo, y se paralizó un poco lo que es darle lo que es la instalación de este equipamiento. Ahorita 2019 prácticamente sentimos que ha habido un proceso de recuperación. La gente, cualquiera que mire ver en las calles, se mira a la gente que anda en función del trabajo, en función de querer tener una actividad productiva, sana, saludable, y además que están sintiendo la seguridad. En función de eso, nosotros identificamos en estas empresas, están ya instalando ese equipamiento. Y no solo eso, pues, siguen haciendo inversiones. Estamos hablando de inversiones de casi $2 millones en empresas nacionales que creen en este país. Y más aún, en ese sector, al lado de Veracruz, y lo específico, se están dimensionando prácticamente complejos industriales. Inversión privada nacional, ¿verdad? Y miembro nuestro, ustedes conocen aquí el Hospital Monte España, ¿verdad?, que está construyendo unos edificios enormes con su propio fondo de inversión privada, digamos, ¿verdad?, para la atención también en términos de salud. Entonces, ese tipo de lógica es el que estamos utilizando y orientando a las empresas que participan con nosotros, porque eso es lo que viene a ayudar al desarrollo económico nacional. Pero eso no es pura casualidad, es porque hemos identificado que las políticas aplicadas, ¿verdad?, por el gobierno están dando resultados y te están dando prácticamente la oportunidad para que vos crezcas, ¿verdad? Y eso se está viendo. Justamente esa es una de las cosas que reconoce el Fondo Monetario Internacional. La gestión del gobierno en asuntos financieros, en asuntos fiscales, la reconoce como una buena gestión. Una gestión que dio resultados, las acciones que se tomaron dieron resultados, que está el tema, por ejemplo, del deslizamiento que fue tan criticado y tan atacado, la reducción del deslizamiento, en vez de alegrarnos de que el Córdoba cuesta más cada día, o es más caro, o es menos barato cada día, para ser exactos, porque el deslizamiento lo que hace es que sea cada día más barato, ¿no? Es menos barato cada día al detener el índice de deslizamiento. Hubo gente que se alegró, que se molestó sobre esta situación. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional lo reconoce. El Fondo Monetario Internacional lo reconoce. No solo eso, pero reconoce además la política fiscal, y en la política fiscal reconoce el tema de las reformas que se hicieron al sistema fiscal en Nicaragua. Sobre esas reformas se ha dicho mucho, y se ha dicho que son totalmente nocivas para la empresa en Nicaragua, que afectan a la empresa, y que eso al final se traduce, o más bien pasa, a los consumidores, ¿no? ¿Qué tanto hay de esto con ustedes en Aprodesni? ¿Cómo ustedes han vivido las reformas fiscales? Bueno, te voy a decir, antes sí, lo que vos mencionabas sobre el deslizamiento, ¿verdad? Que muchos cuestionaron los que agarran las cosas políticamente, ¿no? Sí. Pero ¿cómo vas a creer? Para nosotros fue alegría el deslizamiento, pasar del 5% al 3%, que te está implicando. Le estás dando mayor capacidad adquisitiva al asalariado, el que tiene su salario ahí, pueden adquirir los productos básicos y además te regula, estabilizan
precios. ¿Y eso por qué se da? Dice el Fondo Monetario Internacional, incrementar la cobertura de las reservas internacionales, que efectivamente se han incrementado, sí, que se ha cumplido, para respaldar el régimen cambiario de deslizamiento. O sea, eso está sustentado con ese crecimiento. Restablecer los amortiguadores de protecciones externos. Pero en relación a la confianza y a estos resultados del Fondo Monetario Internacional, hay una cosa que es relevante. Anteriormente habían salido 2 calificadoras de riesgo a nivel internacional, ¿verdad? Entiendo yo que están radicados en Nueva York. Una de ellas es la Fitch Rating, ¿verdad?, que confirma perspectiva económica de Nicaragua de negativa a estable. Estoy hablando de una organización que no está en Masaya, ni en Nagarote, ¿verdad? Estamos hablando de una organización internacional que es seguida por los inversionistas, sus resultados. Pero más aún, hay otra calificadora de riesgo, que es la Standard & Poor's, que dice que Nicaragua mejoró la calificación también de negativa a estable. Y dice por qué, una serie de cosas que coinciden con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué menciono esto? Para dar solidez a que estos resultados del fondo son reales, ¿verdad? Y que esto es lo que ha generado la confianza esa a nivel internacional para que inversionistas, ¿verdad?, extranjeros vengan, porque ellos miran las páginas de estas calificadoras de riesgo y en función de eso se desplazan para hacer inversiones. Ahora, volviendo a la pregunta que decía, ¿verdad? Que el impacto de las reformas fiscales. El impacto de las reformas es importantísimo. Claro, uno la siente como empresario, ¿verdad? Primero, como, hombre, me van a subir los impuestos, ¿verdad? Y entonces hubo, como se manejan en Nicaragua las cosas, ¿verdad?, con algunos grupos que son más negativos que cosas, ¿verdad?, que antes de analizar todas las medidas, y comenzaron a plantear que había un incremento, por ejemplo, del impuesto general del valor, el IVA, pues, del valor agregado, del 15% al 20%. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué es lo que te causa? Un revuelo en todas las empresas, ¿verdad? Porque estás prácticamente haciendo más caro todo, ¿ya? Lo cual fue desmentido inmediatamente por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Porras, ¿verdad? Y las reformas explicaron a qué se refiere. A que se revisen lo más importante, pues, y se regulen lo que son las exenciones y exoneraciones. Pero esa es la reforma que todavía no se ha aprobado, la que todavía se está discutiendo. Es correcto, pero esos son los manejos, ¿verdad?, que ha habido de parte de esta gente. Inclusive, antes que se apliquen, ¿verdad?, ellos comienzan a brincar. ¿Ellos quiénes? Los que normal y tradicionalmente han sido los detentores y los que han usufructuado estas exoneraciones, ¿verdad? Es que ese es un tema importante y seguramente va a tener alguna afectación con las empresas que están agremiadas en APRODESNI, el tema de las exenciones y exoneraciones. Pero antes de tocar ese tema de las exenciones y exoneraciones, el tema de las reformas del 2019, las que se aprobaron en el 2019, quisieron, por ejemplo, que algunos vendedores, comercializadores de productos agroquímicos casi duplicaran en algunos casos los valores de sus productos, elevando los costos de producción agrícola y ganadera, por ejemplo. Evidentemente, si yo fuera productor agrícola o productor ganadero, yo diría, esas reformas son un desastre. Me han echado a perder la economía. Pero conversando yo con expertos en temas fiscales, me dicen, no, pero es que eso no tuvo que haber subido, porque ahí las afectaciones no fueron al nivel en que han subido los precios. Por eso, entonces volvemos a lo mismo, a la manipulación
y gente que utiliza, por ejemplo, son los que han estado en ese tipo de manejo, ¿verdad? Y son los que hacen que ficticiamente se te incrementen los valores que no se corresponden con este tipo de reforma, ¿verdad? Porque nosotros sí nos asustamos, como te digo, cuando hablas de que las reformas te van a incidir en lo que vos tenés que estar pagando, como en los impuestos, sí. El IR, y que te van a quitar, y de repente sale una organización que ha estado histórica, que representa tal vez un 15, lo más, tal vez un 20% del sector privado de la economía, pues, ¿verdad? Y de repente te salen hasta banderando de que se le suba, digamos, el techo a lo que es el IR para la salarial. El IR para los ingresos, sí. Entonces, sí. Eso es un manejo político, pues lo sentimos desde el punto de vista nuestro. Pero esa opinión que tenía que ver con el salario mínimo inmediatamente fue rechazada por los mismos sindicalistas porque, decir, a ver, ellos planteaban subir el piso, actualmente es 100.000 córdobas, sí, ¿no? Sí, aproximadamente 9.500, 10.000, sí, contra 13 sí, más o menos ahora, ¿verdad? Pero eso no toca el salario mínimo absolutamente. El IR no, porque el salario mínimo más alto creo que anda por los 8.000. Sí. El mínimo más alto, me parece, como es por sectores. Depende del sector, ¿verdad? En construcción, sí. 9.500, digamos. 9.500, ya podría tener una afectación de IR. Correcto. Sí. Es el manejo, lo que te digo, ¿verdad? Al subir así, entonces, ¿qué es lo que pretende esta gente, verdad? Jalarse a un grupo de la población, por ejemplo, los funcionarios públicos, ¿verdad? Que ganan arriba de eso, entonces, y que andan próximos. Pero los funcionarios públicos, el salario mínimo del sector público es el más bajo. Por eso. Sí. Entonces, es más bajo, creo que son 6.000 algo. Sí, pero ahí hay funcionarios, por ejemplo, que si les elevan el techo ya dejarían de pagar. Sí. Pero ese es un manejo, una manipulación como para jalarse. Sí, pues, pero no tenía nada que ver con defender el salario mínimo. Nada que ver, pues, ¿verdad? Sí. Inclusive, pues, cuando vos hablas del salario mínimo, que lo establecimos, ¿verdad? 32 entidades que participamos en eso, nosotros como sector privado, todos los sindicatos, ¿verdad? Y el Estado, que llegamos a 2.63 de consenso general, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esas cantidades, sale esta organización, por ejemplo, diciendo que debe ser mucho mayor, cuando históricamente, cuando habían participado en todos estos procesos, son de los que tradicionalmente se habían opuesto a cualquier incremento que fuera en beneficio de los trabajadores. O sea, eso nosotros estamos claros, y la población en Nicaragua, gracias a Dios, ha crecido. El cerebro que tienen los nicaragüenses es mayúsculo, ¿verdad? Yo me siento orgulloso de ser nicaragüense, de ser empresario, ¿verdad? Y que sabemos ese tipo de manejo y manipulaciones, ¿verdad? La población lo entiende. Sin embargo, hay que estar encima, ¿verdad? Para no dejarse dar a tol con el dedo. Así es. Sí. Hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Leonardo Zacarías Corea. Seguimos en Adelante Nicaragua, conversamos con el presidente de APRODESNI, Leonardo Zacarías Corea. APRODESNI es una organización relativamente nueva, es del 2019. Del 2019. Y ya incursionaron en la Comisión de Salario Mínimo. Esta es la primera, digamos, gran actividad en la que ya son considerados para jugar en rueda, digamos. Sí. Fíjate, realmente nacimos formal y legalmente en febrero 2019. El lanzamiento de APRODESNI fue el 16 de octubre 2019. En ese periodo estuvimos en proceso de organización, ¿verdad? Sí. Pero en abril ya comenzamos a trabajar en serio, ¿verdad? Y el año pasado, precisamente antes del lanzamiento, nosotros participamos
fuimos invitados por el Ministerio del Trabajo para ver los aspectos del trabajo, la seguridad, ¿verdad?, la protección al empleo, y nos invitaron para participar en la Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas. A mí me correspondió ir de parte de APRODESNI, ¿verdad? Y ahí fue la ministra Alba Torres, haciendo un excelente papel en la defensa de nuestro país, ¿verdad? Y el grupo de trabajadores. O sea, allí anduvimos representando al sector privado de Nicaragua, porque son comisiones tripartitas, ¿verdad?, las que llegan, sí. Y eso estamos hablando de que estás en el órgano superior del trabajo a nivel mundial. Ahí estuvo APRODESNI. Hemos estado aquí en el salario mínimo 2 veces, ¿verdad? Estuvimos en el año pasado y de ahora, ¿verdad?, que lo dejamos en 263, pero también estamos participando en lo que son el seguimiento, control de las normas y especificaciones de construcción en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, con 2 delegados nuestros que están de parte profesional, ¿verdad?, para estar revisando estas especificaciones que son las que debe tener el ministerio en aplicación y control para que las construcciones sean lo más seguro posible. Pero además de eso, recién hemos trabajado en lo que es participar en las juntas directivas de entidades de gobierno. Históricamente el sector privado ha participado en estas instituciones, sí, del Estado, ¿verdad? Sí, la ley de las instituciones así lo establece. ¿Y eso, sí, qué es lo que hace? Las unidades o las estructuras originales de creación de esta, ¿verdad?, obedecían a esa lógica que había del grupito ¿verdad?, que estaba de manera permanente y privilegiada, ¿verdad?, eran los que eran reconocidos, por decirlo así, ¿verdad?, y participaban en casi todas las estructuras de juntas directivas. ¿Qué te da eso? El conocimiento de los programas, proyectos y de todos los planes de trabajo de todas las instituciones. Pero lo patético de esos nombramientos es que decían sector privado, que lo proponga el Consejo Superior de tal cosa, ¿verdad? O sea, con nombre y apellido. Y te pongo un ejemplo. El aeropuerto, ¿verdad?, dice en su estructura legal, ¿verdad?, que sí es el sector privado y que sea nombrado o propuesto por el COSEP, por decir algo, con nombre y apellido, que es una cosa irregular. Ese tipo de cosas le hemos planteado al gobierno que sea eliminado esa discreción, ¿verdad?, y que sí participe el sector privado. ¿Pero quiénes? Los que somos garantes de proteger la economía nacional, o los que estamos trabajando en pro de eso. Sí, no, con esa participación hubo quienes sacaron mucha agua para su molino. Yo recuerdo el caso de aquel que se recetó del INS. Era representante del sector privado en el INS y se recetó un préstamo bien jugoso, que terminó no pagando. Sí, por mencionar un caso, pues. Esos son de los beneficios que en este caso particular a niveles de corrupción, por decirlo así, ¿verdad?, porque eran nada más para el beneficio particular, sí, agua para su molino. Ahora, lo que estamos hablando aquí es de nosotros participar en estas entidades. Hay 18 instituciones en donde APRODESNI ya hizo la propuesta al gobierno, al nivel superior, ¿verdad?, para que sean consideradas, ¿verdad?, y esperamos una respuesta positiva, ¿verdad?, para participar en los procesos de inclusive conocimiento y desarrollo de los programas que se dan en el país con los fondos que nosotros mismos pagamos, ¿verdad? Esa propuesta ya la tiene en sus manos, dirigida a la presidencia, y esperamos un nivel de respuesta. ¿Qué implica eso? Que los que estuvieron ahí, que inclusive renunciaron o se fueron, ¿verdad?, pues aquí estamos nosotros. Y aquí, cuando digo nosotros, gente calificada, muy bien formada, la propuesta. Representando al sector privado, representando al sector privado, ¿verdad? Porque como te decía, y vos me hablabas, ustedes son relativamente nuevos, ¿verdad?
Sí, no, como organización, pues. Y sí. efectivamente, sí, somos nuevos, tenemos un año por decir así, pero un año como estructura organizada y que se organizó a raíz de la preocupación que miramos que los órganos que existían ahí, en vez de ayudar al desarrollo del país, prácticamente estaban destruyendo la economía. Y nos configuramos una serie de empresas que tenemos años de estar participando y estructuramos a Prodesni. O sea, la composición de Prodesni es en función de empresas de más de 30 años, como te decía, ¿verdad? Sí, y que hemos participado siempre en la economía nacional. Aquí podemos decir, que empresas de consultoría tenemos en nuestro campo de las más grandes empresas de consultoría. En construcción, ya te dije, 57 empresas de construcción que han estado desarrollando programas y proyectos de gobierno, pero que nunca habían estado anteriormente estructurados en otras organizaciones. Sí. Y ahorita son parte nuestra y ahora lo que estamos haciendo, exigiendo y pidiendo, ¿verdad?, al gobierno nuestra presencia. Lógicamente que eso pasa porque realmente nuestras capacidades se miren, ¿verdad? Y eso lo estamos haciendo. Okay. Estamos invirtiendo en esto. Les viene una, y supongo yo que si no los han tomado en cuenta, los tomarán en cuenta en la Asamblea Nacional, que es en la discusión de estas reformas próximas, reformas fiscales, que tienen que ver principalmente con exenciones y exoneraciones. Ese es un tema delicado al cual el COSEP no solamente se oponía, sino que se opone a tocar el tema de exenciones y exoneraciones. ¿Por qué? Porque decir eso implica traer cosas sin pagar impuestos. Lo que pasa es que en muchos casos se aprovecharon plazos de tiempo que eran muy finitos o que eran finitos, qué sé yo, tenés 5 años para hacer tus inversiones con exoneración o exención, para que puedas asentar tu negocio y puedas empezar a crecer. Sin embargo, ya pasaron más de 5 años y siguen peleando esas mismas exoneraciones y exenciones. Es decir, no es una cosa que le van a quitar ahora exoneraciones o le van a quitar exenciones a algunas empresas porque sí, no, es que tiene que ver con los tiempos. Seguramente esto va a entrar en la discusión. Si quiere, hablamos un poquito de esto y hablemos lo que le decía yo de la parte de reforma estructural que requiere el país. Regresamos en breve, estamos conversando con el presidente de Prodesni. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decía que bueno, ahorita viene una complicada, decía yo, que es el poder entrar o poder ser considerado para ser consultado en la Asamblea Nacional sobre ese tema de las reformas fiscales. Bueno, yo te digo que vos me preguntabas en qué han estado participando, porque ya te mencioné algunos, sí. Pero nosotros ahorita somos miembros del Consejo Nacional, por ejemplo, de la Comisión de Turismo, ¿verdad? Y ya participamos con ellos ahí en la Asamblea, en donde estábamos viendo algo sobre el digesto jurídico, ¿verdad? Sí. Y lo aprobamos ahí de manera conjunta. O sea, ya estamos en la Asamblea. Okay. Pero hay otro aspecto que estamos en la Asamblea. Hemos sometido la reforma o modificación a la ley 737 de contrataciones del Estado, que para nosotros es fundamental que eso pueda ser tomado en consideración, ¿verdad? Se hagan los ajustes para privilegiar la participación de las empresas nuestras en igualdad de condiciones que los otros que tradicionalmente han sido los beneficiados. Eso ya lo discutimos con algunos miembros de la Asamblea Nacional y estamos segurísimos de que van a ser tomadas en cuenta, a tal punto que sabemos que estas propuestas que tenemos las estamos, se han sometido
a los gabinetes de infraestructura, energía y telecomunicaciones, de tal manera que los directores de las instituciones y del instituto, por ejemplo, consideren estas propuestas y ya se apliquen antes de que haya una modificación, ¿verdad?, en la ley, que eso implica tiempo, ¿verdad?, pues que tomen en consideración eso y directamente puedan asumir algunas de estas recomendaciones para que las integren en los paquetes de pliego de bases y condiciones para procesos de licitación, y eso es de inmediato. Sí, Esa consideración ya se está haciendo porque es tan clarísimo, como lo hemos expresado, ¿verdad?, que eso nos va a dar un nivel de participación mayúsculo, ni comparado con lo que hemos tenido históricamente, ¿verdad? Ahora, no estamos en contra de esa relación que había, ¿verdad?, sector privado y el Estado. Eso está magnífico. Y habíamos sido ejemplo a nivel internacional, ¿verdad?, de ese tipo de relación. Aquí venían de los países a estudiar cómo era que estaba funcionando. Lo único que aquí estamos nosotros. Ya, los que deben de estar en las representaciones estas son la gente que somos representativos por un lado, ¿verdad?, verdaderos, porque estamos trabajando y que estamos en la construcción positiva de nuestro país. Sí. Entonces, esa lógica a mí me gusta de la relación empresa privada y el Estado. Empresa privada, compañeros, aquí estamos, ¿verdad?, y estamos en pleno desarrollo para lograr ese nivel de integración y de resoluciones de muchas cosas que son problemáticas que pueden ser atendidas así, de manera directa, y poder dimensionar respuestas que son satisfactorias para todas nuestras empresas y para la economía nacional, pues. Sí, sí. La lógica que tienen nuestras empresas, que tenemos una cultura de beneficio social, ¿verdad?, esa responsabilidad social que tanto se habla en televisión, nosotros sí la asumimos directo y la aplicamos. Y vos decías algo inclusive, ¿verdad?, cuando hubo la barbaridad que ustedes sufrieron ahí, inclusive con los salarios, nosotros efectivamente, la gran mayoría de las empresas, no corrimos gente, ¿verdad? Mantuvimos inclusive salarios en la mayoría de los casos, y nos preguntaba la gente del Fondo Monetario Internacional, y bueno, ¿y cómo hacían ustedes? Es simple, hicimos un convenio con los trabajadores, ¿verdad?, y las empresas inclusive dejamos de ganar en esos periodos, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, la economía va tan rápido, ¿verdad?, que nosotros andamos pegando carreras para privilegiar las inversiones en equipamiento ya de niveles sofisticados, por decirlo así, para ponernos al día en todo lo que se está viniendo en términos de inversión. Hay algunos datos que tienen que ver con la forma en que el país está empezando a salir del hoyo en que fue metido, que tiene que ver con el tema de la producción, tiene que ver con el tema de las exportaciones, que sí han crecido con respecto al año pasado. Es decir, han crecido en volumen y han crecido en efectivo, ¿verdad? Es decir, han crecido de las dos formas. Sin embargo, me parece que, y voy a volver al inicio del programa, cuando hablábamos de las recomendaciones de los directores del Fondo Monetario Internacional, el tema de las reformas estructurales para poder crecer, para poder desarrollar, para poder tener mejores empleos, para poder tener una producción más competitiva, una generación de productos más competitiva, y ese es un tema fundamental para el país. ¿Ah? En relación a eso del crecimiento que vos mencionabas, efectivamente, las exportaciones nacionales en 2019 fueron de 5.600 millones de dólares. ¿Cuál es la proyección que se tiene para el 2020? Llegar a 5.750 millones. Estas son las proyecciones que tiene el Banco Central. 100 millones más. ¿Verdad? 100 millones más, ¿verdad? Pero eso que te está dando la indicación de que nuestra economía está subiendo. A pesar de eso, de lo que tuvimos, las exportaciones se han desarrollado. Y entonces, ¿en función de qué se da eso? Recuperación del sector financiero, ¿verdad?,
que son los factores clave para la proyección del 2020. Apertura de crédito por parte de los bancos, que ya se está dando, reducción de las tasas de interés a nivel mundial, que hace que las tasas de interés del Banco Central, ¿verdad?, y el sistema financiero nacional disminuyan, que implica mayor fluidez de crédito, ¿verdad?, y tasas de interés más bajas. Y también para la proyección esta es el incremento en la inversión del sector público en términos de estructura productiva, ¿verdad?, en infraestructura y programas sociales. ¿Esto se va a dar? Sí se va a dar, porque si hablamos de infraestructura, miremos pues todas las carreteras, ¿verdad?, que se han venido y se están desarrollando. La carretera Nueva Guinea Bluefield, que es un hecho, ya fue inaugurado y está en operación. La carretera Río Blanco Ciuna ya está construida también, ¿verdad?, concreto hidráulico. Ciuna a la Micamba Rosita en construcción, Rosita Sasa en construcción, ¿verdad?, aparte de un sinnúmero de tramos carreteros, ¿verdad?, que se están desarrollando de menor nivel, ¿verdad?, pero que están apuntalando el sector productivo. Ahorita hay un proyecto al lado, imagínate, Macuelizo Santa María, con la frontera. Bueno, ¿cuándo se había tomado en cuenta? No, si yo le digo, a mí me tocó ir a Rosita y fueron más de casi 20 horas de viaje. Pero eso es antes de la carretera. Antes de la carretera. Ahora ya tenés inclusive en proceso de licitación el tramo ya de Sasa hasta Puerto Cabeza. Sí. Y nosotros, que ahí el rollo es pasar por el río. Por el río Guagua. Sí. Pero hay una cosa. Un grupo de empresas de nuestra organización hizo un planteamiento hace rato, ¿verdad?, en relación a que en vez de pasar por el Guagua, hablando de un puente de 200, 300 metros, pero que además cuando están las inundaciones se te amplía hasta 1 o 2 kilómetros a ambos lados. Sí. Ese puente es carísimo. Sin embargo, hay una ruta que ya se planteó, ya la tiene la estructura superior del gobierno, ¿verdad?, que es llegar de Sasa, Sumuvil a Columbo y te vas un poco al norte y pasás por Snacky Suite de Moss, ¿verdad?, pasando por unos donde hubo un ferrocarril hace mucho tiempo y pasa como el Guagua en un riachuelo. Sí. ¿Cuál es la importancia de esa vía al norte? Vos te vas acercando más a la mitad de atención estratégica de Vilguascarma, Huaspán y todos esos poblados del norte, ¿verdad? Sí. Y te regresas después para Puerto Cabeza. El incremento que hay ahí son como 40, 42 kilómetros de más, pero que es 100,000 veces más seguro y mejor, ¿verdad?, que el Guagua, que es perenne. Ahí cuando en el pontón ese que se inunda, sí, se lo arranca y se lo lleva, ¿verdad? Sí. Y el puente sería muy caro. Sí, sí, ese proyecto te integraría plenamente todo lo que es la costa. Después solamente quedaría pegar Bilwi con Bluefields, que con una especie de costanero, una cosa de esa. Había antes lo que es el canal intercostero. Inclusive en los 80 se rehabilitó de nuevo porque eso se había hecho antes, ¿verdad? Y es un proyecto lindo, ¿verdad? Vos te vas por cabotaje, pues, ¿verdad? También. Sí, sí. Entonces, son proyectos que están en perspectiva. Andan grupos de gente inversionista que nos alegra mucho, ¿verdad? Andan muchos coreanos, andan muchos kuwaitíes, de los árabes, ¿verdad? Y los chinos ni se diga, pues. Los chinos que le tienen un poco de hambre a nuestro país, ¿verdad? Sí. Y ellos quieren precisamente entrar en Nicaragua. Muchísimo más que cualquier país de Centroamérica. Que Costa Rica, que ya entraron, y que en El Salvador. Pero Nicaragua estratégicamente es... Es que el tema del canal siempre va a ser un tema que va a traer algún público. Siempre. Lo que te quiero comentar es que nos hemos reunido con grupos inversionistas grandes, ¿verdad? Y que nos han pedido que a través de nosotros que estructuremos una relación con el gobierno para definir proyectos de inversión mayúsculos.
Hay uno de ellos que nos dijo de inmediato, nosotros financiamos lo que es la carretera costanera de 150 kilómetros, de Mazachapa, digamos, la del Pacífico, hasta, la del Pacífico, hasta el Naranjo, digamos. El Naranjo que inclusive se están terminando los diseños del puesto fronterizo, eso de primer nivel, sí, ¿verdad? Que la está haciendo una empresa de las nuestras, ¿verdad? Entonces hay este grupo de inversionistas que ya te dicen directamente, pues, si es que hay algún aval de gobierno como corresponde, ¿verdad? Porque toda inversión que venga de afuera tiene que entrar sobre la lógica normal, formal, ¿verdad? De desarrollo del país. Así es. Sí. Bueno, quiero hacerle esta platicada. Tenemos que seguir platicando de estos proyectos en un próximo programa. Muchas gracias por esta ocasión. Gracias. A la orden. Sí, gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.